¿Es verdad que algunos laboratorios le pagan comisiones a los médicos para que receten sus medicinas? La cadena de logística para un producto farmacéutico bien hecho es costosa. Es una industria en donde la salud debe ser el objetivo, pero a veces eso entra en conflicto con el negocio. O sea, en cualquier otro negocio puedes vender más, es el reto, mientras que acá vender más no necesariamente es el reto. Es atender la salud en el momento que se necesita, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast donde acá con Nico nos tomamos una chela. Y hablamos de negocios. Salud, Wheeler. Salud, mi Nico. Hoy estamos con José Antonio González. Salud. Salud. Gerente general de Adium. Bienvenido. Gracias. José Antonio. Adium, para los que no saben, se solía llamar hasta hace no mucho Tecnofarma. Tecnofarma es un monstruo de la industria farmacéutica peruana y quisiéramos, José Antonio, con tu ayuda, por favor, que nos ilumines y poder entender cómo funciona este universo. Y es bastante complejo y vamos por donde tú nos lleves. Bueno, encantado. No sé cómo lo voy a hacer porque dices que si conoces algo lo tienes que saber explicar fácilmente y la industria farmacéutica peruana no es tan fácil de explicar, ¿no? Pero encantado. Para las preguntas que estén. Sí. Creo que podemos arrancar por entender como las partes, los diferentes tipos de empresas que hay en la cadena de valor de la industria farmacéutica, ¿no? Sí. Porque sí está bien dividida, ¿no? Sí, en principio es la estructura que tiene cada empresa y a qué segmento del mercado se dedica, ¿no? Si tú ves el mercado peruano, es como si tuvieras tres grandes grupos. Un grupo que es el MINSA, el Ministerio de Salud, que es el sector público. Después tienes otro sector público que es un 20, 25, 30% que es salud, que le pertenece al Ministerio de Trabajo, los fondos vienen de otro ministerio, y luego tienes un 10% que es el mercado privado, ¿no? Entonces, si tú lo ves en términos de unidades, tienes un monopolio público en salud en el Perú. Sin embargo, la parte privada, Nunca lo había pensado así. la parte privada es una derivada de la ineficiencia pública. Es decir, los pacientes que van al sector público y no tienen los medicamentos que quieren por suministro, por calidad, terminan buscando el medicamento en la farmacia privada. O sea, ¿el 90% de todas las medicinas que se consumen fluyen a través del gobierno? En teoría sí. Conceptualmente tienes las grandes categorías de dolor, antihipertensivos, todo lo que requieres en un establecimiento de salud. El Estado tiene un petitorio nacional, el PNUME, donde están todos los productos que han sido evaluados, que consideran que son el estándar de tratamiento, que generalmente está retrasado con la innovación de la industria farmacéutica global. Entonces, ese gap que tienes entre la innovación que ya está en países más avanzados o países vecinos de Latinoamérica que también tienen procesos de innovación y adaptación más rápidos que el peruano. Entonces, un laboratorio farmacéutico le vende una cantidad muy grande al Estado. Claro. Y el resto, digamos, ya fluye por los canales ya privados, pero que podrían ser, me imagino yo, a empresas o a personas. ¿Sería así? O sea, hay algunos productos que por sus características regulatorias puedes hacer un B2C clásico, ¿no? Como modelo, pero es la minoría. Te diría que es todo lo que es OTC, que representa un 25-30% del mercado de retail, puedes utilizar ese modelo. Pero después el modelo es más un B2B2C indirecto, claro, en el cual los laboratorios como Adium, como nosotros, trabajamos haciendo o fomentando la educación médica continua de los profesionales de la salud. Los médicos prescriben los productos, el paciente va al canal, que generalmente son las cadenas, las farmacias horizontales, y ahí compran el producto, ¿no? O sea, perdóname, el 25% del 10%. Del 10%. O sea, al final el 2.5% Sí, se fluiría bajo una lógica, si quieres, de yo voy a una consulta privada, claro, con un doctor, el doctor me receta una pastilla y yo me voy a cualquier farmacia a comprarme, sí, ese medicamento. Sí. Ese sería tan chiquitito como el 2.5, no tenía, sí, ni idea, ¿no? Sí. Entonces, tienes esas tres grandes, digamos, rutas diferentes, porque tú preguntabas los eslabones, pero claro. Claro, pero eso es de cara ya al consumidor final. Claro. La realidad es que, digamos, entendiendo la industria, están los laboratorios, los productores, ¿no? De ahí están los que generan patentes, licencias. Sí, los innovadores. De ahí están las distribuidoras, que también son empresas muy grandes, ¿no? Y de ahí puedes también representar marcas globales y producirlas esto acá. Un poco cómo funciona. A ver,
o sea, tienes obviamente empresas peruanas farmacéuticas que producen productos, generalmente productos que ya existen, ¿no? Empresas peruanas que desarrollan productos con investigación son poquitas, te diría que están mucho más en el tema de medicina natural. Por ahí alguna empresa peruana hizo algún producto con maca, por ejemplo, que es interesante, pero no tenemos la escala ni el ecosistema para hacer investigación y desarrollo de gran escala que tú digas, puedo arriesgarme a descubrir una molécula que realmente valga la pena. Ni siquiera las grandes transnacionales lo logran y hoy lo que hacen es crear una red de socios con universidades ponen dinero, invierten ahí y si sale la molécula exitosa, bueno, ahí está el retorno, pero por cada una exitosa tienes 100, si no miles que fracasan, ¿no? Pero y ese tipo de investigación, perdóname, está normalmente protegida por patentes. Y está protegida por patente, ¿no? Entonces, por eso era importante mostrarles cómo funciona la estructura del mercado de Perú, porque vas a tener empresas que se dedican solo a venderle al Estado a través de licitaciones y el modelo de negocio es traigo el producto más barato de la China, de la India, Pakistán o lo que fuere, o lo produzco localmente, también hay empresas peruanas que producen localmente, pero la molécula, el API, generalmente lo traen de países que tienen escala o que tienen industrias potentes. Por eso el probable TLC con India es un gran productor de API y de productos farmacéuticos. ¿Qué cosa es API, perdón? El API es la molécula, es la base para... Entonces tú traes el API y lo mezclas con... Paracetamol, tú cuando tomas una pastilla para el dolor que son paracetamol... Excipientes. No tiene solo paracetamol, tiene excipientes y tiene un saber hacer. O sea, no es solo puedes agarrar la pastilla, moverla y comprimirla y tienes el comprimido, o puedes utilizar otras tecnologías de compresión distinta para que se libere el 30% en la primera hora y después se vaya liberando de forma retardada y eso se asemeje más a la fisiología que requiere tu cuerpo. Entonces, hay un saber hacer detrás que hace que los médicos decidan por un producto u otro porque en su experiencia ven que les va mejor con uno que otro, a pesar de ser la misma molécula, los dos con registro, y que te digan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y es a nivel de esos fabricantes de moléculas donde estarían la investigación y desarrollo y el tema de las patentes. Sí. ¿No? Y las patentes también se licencian, ¿no? Claro, hay muchos laboratorios transnacionales, ahora hay muchos laboratorios pequeños. Bayer, Pfizer, etc. Claro, esas tienen la escala como para estar. Que ellos crean una nueva medicina después de años de invertir en investigación, que eso cuesta miles de millones de dólares, puede ser, y luego licencian la patente y recuperan esa inversión. En los mercados que no están directamente... Casi como un proyecto de infraestructura funciona ese negocio. Sí, pero donde están los mercados grandes, obviamente ellos mismos tienen todo el negocio, desde el desarrollo, producción y la comercialización y toda la educación médica continua, porque más allá que los médicos estudien una barbaridad de tiempo para atender a otro ser humano, la ciencia se mueve demasiado rápido. O sea, un médico hoy... Yo pensaría que no es capaz de leer todos los estudios clínicos que salen de una molécula en particular para su especialidad. Entonces, ahí juega un rol la industria de investigación y también laboratorios como nosotros en ayudar a crear todo lo que se llama educación médica continua. Entonces, invitamos a un investigador de otro país que ha tenido experiencia con la molécula, hace una presentación, revisan la información científica y luego comienzan a contextualizar por qué ese producto podría ser útil en un mercado como el peruano, por los pacientes, tipo de pacientes. Si yo agarro y veo el Perú y te hago un ranking de productos farmacéuticos, no te va a salir el número 1 de Cusco, el número 1 en Lima, ni el número 1 en Iquitos. Es distinto. La participación de mercado de los laboratorios varía por No por región. eso, por las personas, porque eso es un tema absolutamente biológico. En la selva el problema más grande son las infecciones, son los parásitos. Okay. ¿no? Varía por la necesidad, no por la capacidad de distribución. por el tipo de comida que consumen. En el norte tienes mucho más diabetes que en el sur del Perú. Tan rico que es el arroz con pato. Bueno, tienes un poco de eso, entonces hay todo un saber hacer en entender cómo funciona la salud en cada país, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces, volviendo a entender los tipos de empresas, ¿ustedes dónde están en esa...? Nosotros somos una empresa que tiene productos que ya existen en el mercado, ya moléculas ya desarrolladas, que nosotros las desarrollamos con nuestra propia tecnología, con nuestro propio saber hacer, donde la calidad es lo más importante, es no negociable. El que fundó la compañía Adium es un médico. Entonces... don Julio, en realidad siempre que nos habla a todos los gerentes generales es los pacientes primero y los colaboradores, ¿no? Ese es el foco. O sea, el foco es, somos una empresa de salud y la salud es para la gente, entonces eso está en el ADN de todos. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Tú eres lo que haces. Entonces, si tú me dices,
¿a qué dedicas más tu tiempo en Adium? Nos dedicamos mucho más a hacer educación médica continua, a tener conversaciones con los médicos para entender cuáles son los problemas, que a la parte comercial de vender los medicamentos, de la distribución, de la logística. Tenemos un equipo que solo hace eso. Pero el interés más fuerte está en realmente que el conocimiento llegue y que se genere acceso real y en tiempo para los pacientes. Salud por encima de negocio. Sí, con Digamos, propósito. de alguna manera. Yo creo que si estás en salud y no tienes compás moral, si no tienes claridad para entender lo importante que es la salud para un ser humano, y nosotros que tenemos salud y tenemos la suerte de tener salud, no puedes empatizar con otro que no la tiene, tarde o temprano tienes que irte a este negocio. Sí, ¿no? Además que te enfrentas siempre a un estigma de estas empresas que ganan con mi sufrimiento. Sí. ¿No? Entonces... Que eso es interesante, ¿no? Porque a veces nos dicen qué caros son los medicamentos. Y digo, sí, puede ser, ¿no? Y lo contextualizas y digo, ¿por qué no les parece caro una bebida gaseosa? No sé, o una cerveza que estamos tomando, que está buenísima, de paso. Pero cuando tú ves la cantidad de cervezas que te tomas en un mes, probablemente sea más de lo que te gastas en un antihipertensivo que te está alargando 5 o 6 años de vida. Entonces, cuando yo hablo sobre todo con los equipos de cardiología, le digo, ¿qué vendemos? Y a veces algún despistado me dice, un antihipertensivo que te baja la presión en 22%. No vendemos eso. Vendemos que un abuelo pueda disfrutar a sus nietos. Vendemos que un padre pueda entregar a su hija en matrimonio. Vendemos que un hombre que se rompió el lomo toda la vida pueda disfrutar con su esposa cuando ya está jubilado, ¿no? O sea, si no logramos visualizar ese largo plazo, en algún momento vamos a hacer las cosas mal. Y lo otro es que, claro, digo, está presente este estigma, ¿no? De, oye, ganan plata con mi padecimiento, con mi enfermedad, con lo que sea, pero hace un ratito hablábamos de las patentes, de la investigación y desarrollo. Son empresas que invierten un montón de millones y tiempo para desarrollar y que tienen que recuperar para poder seguir haciendo esa investigación y que vaya avanzando la ciencia. Eso, digamos, en el eslabón más atrás de la cadena. Y luego en los del medio, ya nos vas a contar, porque todavía no entramos ahí en materia, pero la dinámica competitiva, ¿no? De cuántas empresas hay, cuánta fuerza tiene el canal, cómo se negocian las licitaciones con el Estado. O sea, hay una presión de costos a la baja brutal. Entonces, no es que, me imagino que no da para llorar pobrezas tampoco, pero no es que sea lluvia de millones, sino que son negocios de mucha eficiencia y márgenes seguramente muy apretados. Hacia allá vamos. Sí. Pero Chino, cuéntanos, porfa, pensando en la estructura, ¿no? O sea, vamos si te parece, al tema de venta al Estado. ¿Cómo son los procesos de venta al Estado? ¿Quiénes compran? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se termina consumiendo? Ahí es interesante porque el Estado obviamente tiene toda esta ley de adquisiciones del Estado que el Ministerio de Salud y de Salud no pueden escapar a ella, que básicamente es precio. Entonces, asumes que la calidad es homogénea y además tienes una institución como la DIGEMIT que te dice, si te doy el registro es porque cumples con todo. Por lo tanto, tienes un saber hacer que mencionabas, pero no puedes cobrar por eso. No puedes cobrar por eso. Hay una nueva legislación que se llama de mecanismos de adquisición diferenciados, que está la ley, pero no está en la práctica, donde el Estado está dispuesto a entender qué puede funcionar mejor y no solo el costo para ir por ese camino. Pero en la práctica tú tienes licitaciones y después tienes subasta inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la subasta inversa? Porque es bien interesante. Dices, claro, haces que todos compitan para que salga el mejor costo y todos bajan el precio y en determinado momento tienes un precio fantástico, bajísimo, casi el costo de producción, todos contentos, el Estado ahorró, hay acceso para los pacientes, pero los otros 7, 8, 9 que participaron dijeron, yo no vuelvo a entrar a este segmento porque traje la mercadería, vino la subasta inversa y me quedé con la mercadería ahí, porque el 90% de esa molécula la compra el Estado. Y cuando la tratas de vender al sector privado, no te conocen, no tienes marca, no tienes posicionamiento. Entonces, es una trampa. Y lo que generalmente pasa es que hay una serie de moléculas que quedan abandonadas en el petitorio y solo hay un proveedor que las sigue atendiendo, que no tiene competencia, que en definitiva puede comenzar a subir el precio nuevamente, que no le presta atención tampoco a los controles de calidad. Probablemente. Primero, significa que para poder competir en una de estas licitaciones tienes que haber importado no necesariamente, va a depender de las condiciones de la licitación. Claro, pero a veces necesitas tener disponibilidad apenas ganas la licitación, si no la pierdes. Los periodos de entrega, a veces
eso es bien discrecional en el Estado. A veces te dicen, la primera entrega es en 2 semanas. En 2 semanas no vas a importar nada. Pero podrías haber importado sin haber nacionalizado. O sea, tener como admisión temporal, digamos, y luego, si tienes la capacidad de tener otros mercados, otros países que lo absorban. Pero acuérdate que son productos farmacéuticos y la cadena de calidad es sumamente importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, insulinas de un licenciante de una compañía transnacional, y más de una vez nos pasa que se equivocan en la cadena de distribución y se viola la cadena de frío y le decimos no, eso no se acepta y va a la basura. Y se descarta todo. Y el distribuidor dice, ¿y quién lo va a pagar? Y lo pagas tú si fallaste tú, ¿no? Claro. Si fallamos nosotros, obviamente nosotros asumimos el costo, pero eso pasa. Entonces, la cadena de logística para un producto farmacéutico bien hecho es costosa, ¿no? Y la logística inversa, no te puedo decir, es una locura. Por lo tanto, hay mucho desecho también. Hay mucho desecho. Y esa es otra de las cosas que... Y qué triste, ¿no? Porque dices, oye, no tengo medicina y mira cómo botan la medicina a la basura. Bueno, nosotros, en realidad, como te digo, como en la esencia de la compañía está el valor del ser humano, la salud, nosotros tratamos de no tener nada para matar. O sea, no descartar algo es como un pecado. Entonces, estamos hablando constantemente con los distribuidores y dices, cuando tienes algo con 6 meses, ¿sabes qué? Veo cómo hago para generar demanda y ese producto termine en un paciente. Ya, pero es que tú acabas de decir algo bien chévere porque tú hagas una promoción, no sé, de la insulina, no es que aparecen más diabéticos. No. No, o sea, no. Es una demanda, digamos, dada, ¿no? Eso es fantástico porque a veces parece mentira. Tú estás diciendo algo que parece bien simple, pero incluso la gente de la industria farmacéutica a veces no lo entiende. No, claro. Explícale al gerente comercial. A veces viene un gerente comercial y dice, no, vamos a hacer un descuento, vamos a vender el doble. Vas a vender el doble. Le digo, la enfermedad es una y la gente no se va a tomar 2 paracetamol para el mismo dolor de cabeza. Sí. ¿No? Entonces, no funciona así. Claro, no hay elasticidad, digamos, en ese nivel. O sea, la gente no se enferma más porque tu producto sea más barato. No. Sí puedes llegar a un mayor nivel de consumo porque alguno puede que no esté accediendo por precio, pero normalmente son los canales los que absorben esas diferencias de inventario y aprovechan esas promociones. Ya llegaremos ahí todavía, pero está buenazo. Oye, entonces, si yo soy una empresa que participe en una de estas licitaciones al gobierno, y ya sea que tenga la medicina acá o no, pierdo la licitación, me voy a pasar, ¿cuánto el plazo que se otorga es 1 año, 2 años? ¿Cuánto tiempo? Las licitaciones generalmente son de 1 año. De 1 año. El que gana, y por lo tanto alguien se la adjudica, un laboratorio, y ese laboratorio va a abastecer. Va a abastecer por 1 año. Se hacen por medicina específica. Por molécula. Por molécula. O sea, paracetamol, que es un ejemplo que nos dabas, gana un laboratorio el concurso, la licitación de paracetamol. Ese es. Sí. Yo soy otro laboratorio que yo perdí y yo vendo paracetamol. ¿Qué hago ese año? Y ese año te reinventas y dices, ¿qué voy a hacer? Vas a las farmacias horizontales, te vas ahí al barrio chino donde está el centro comercial más importante de medicinas formales e informales, ¿no? Claro, en la industria farmacéutica uno de los desafíos es la informalidad. Sí. ¿No? Hay un mercado, digamos, llamémosle paralelo. Sí, o sea, el Capón Center, ¿no? Pero ¿y qué pasa en ese universo, digamos, de...? O sea, en ese universo conviven productos farmacéuticos de marcas y de transnacionales con marcas propias que alguna persona, alguna empresa se decidió traer no sé, de la India, de la China. O sea, hay muchas personas que han trabajado en el sector salud, en el público como el privado, que en determinado momento dijo, esto es un negocio, armó su droguería, negoció con algún productor de alguno de estos laboratorios, unos costos bajísimos, se comprometió con unas cantidades, le pusieron su marca, ¿no? Y las tiene ahí y comienza a ver cómo lo comercializa. Antes que caduque. Antes que caduque, ¿no? Y ahí tienes de todo, ¿no? Hay laboratorios que sí tienen una cultura de calidad y otros que no la tienen. Claro. Y ahí tienes ellos quienes no respetan, digamos, las normas, ¿no? Venden a través de estos canales informales donde podrían llegar, por ejemplo, medicamentos con receta. Podrían llegar medicamentos con receta, sí. O sea, podrías encontrar, y al llegar a esa red de distribución,
podría aparecer en cualquier farmacia, tienda, bodega de barrio. Bodega, sí, donde no llegan, digamos, los inspectores de IGEMIT. Sí. Hay que entender también cómo está compuesto el Perú para entender esa realidad, ¿no? O sea, digamos, acá en Lima y en las zonas modernas de Lima lo que uno ve son las farmacias, el retail formal, ¿no? De grupos económicos grandes y lo que fuera. Pero conforme uno va saliendo de la ciudad, hay farmacias de todo tipo y con diferentes niveles de formalidad e informalidad. O incluso pueden haber visitadores, distribuidores, lo que fuera. Y el consumo se parece más al resto del mercado en general, en donde no hay una buena porción que es informal. Sí. O sea, yo creo que la capacidad de IGEMIT, por ejemplo, para auditar todas las farmacias del Perú no tiene la capacidad. Claro, es en el imposible. Perú deben haber unas 16.000 farmacias formales registradas y después tienes que tener todas estas bodeguitas y además la farmacia en el interior del Perú y en la periferia de las ciudades como Lima y las grandes es el sistema de salud en sí mismo porque es el que te recomienda, o sea, va el paciente sin receta. Claro. O sea, mucho de la venta de medicamentos en el Perú. Y es el farmacéutico que le dice, ¿qué tienes? Ya, sí, toma esto. Claro. ¿No? Entonces tienes que confiar que el que te atendió es un farmacéutico y no es un técnico. Todos tienen un nivel de educación. Pero perdóname, Chino, ya nos brincamos a ese 10%, ¿no es cierto? Que sería el mundo retail, que la verdad que me parece recontra apasionante. Y ahí estamos hablando ahora de las farmacias, que son normalmente el punto de venta tradicional al cliente final. Ese mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, ¿no? Sí. Hace 30 años era la clásica farmacia de barrio que decía de turno, ¿no? Y habían listados de las farmacias, cuál estaba de turno qué día, para si te pasaba una emergencia en la noche, ¿a dónde voy? ¿no? Sí. Ese mundo cambió mucho en las ciudades grandes, digamos, con las grandes cadenas de farmacias que tuvimos. Entraron muchas, luego se concentraron y ahora están bastante concentradas. Sí. Pero explícanos tú, porfa, ¿cuál ha sido la evolución de ese mundo que no es el tuyo, pero convives con ello, ¿no? Digamos, es probablemente la relación comercial más frecuente que tenemos en el día a día. Nosotros, afortunadamente, por el trabajo de nuestro equipo, sobre todo, tenemos muy buena relación con las cadenas de farmacia, con los distribuidores, pero sí es cierto, en el Perú tienes una concentración grande de las cadenas, de una cadena en particular, pero es una cadena de un grupo muy profesional, con gente que conozco, de hecho, y no es el modelo de cadenas de farmacia que podemos tener en otros países de la región, donde la relación entre laboratorios y cadenas es más ríspida, ¿no? Yo te diría que acá tienen un nivel de profesionalismo bastante alto que permite construir relaciones comerciales bastante profesionales y sólidas, ¿no? Pero sí es cierto que si tú miras un portafolio de productos, las cadenas están más en el lado moderno y todo lo que es sistema nervioso central, enfermedades cardiológicas, productos de alto costo, va a estar más en ese mundo. Y la farmacia horizontal está más en la medicina, digamos, más tradicional o más típica, donde tienes manejo del dolor, gastritis, cosas de ginecología, dermatología. Entonces, cuando tú tratas de mirarlo, tienen lo mismo, pero no hacen lo mismo. Es como que los mismos pacientes saben a dónde ir para cada... Vas a tener un paciente que a veces irá, no sé, a Incafarma, por decir un nombre, para su producto de depresión, pero para comprarse un paracetamol va a ir a la farmacia que le queda cerca a su casa, claro. por decirlo. No. Claro. O sea, haciendo una comparación con consumo masivo, tienes un canal moderno, que serían las cadenas de farmacias, y un canal tradicional, que serían las farmacias típicas de barrio. Sí. ¿No? Esas todas suman las 16.000 que nos decías. Sí. ¿No? Y luego... La diferencia es que no todos los productos están disponibles en esos dos. Resulta que el canal moderno funciona más como un canal también especializado, por lo que nos dice, porque ofrece este tipo de otros medicamentos de mayor ticket y de mayor complejidad. Claro. O sea, si tú es el mercado farmacéutico retail, vas a decir 70% es cadenas, 30% es el canal horizontal, ¿no? 70%. 70% cadenas. Pero si agarras paracetamol, durísimo, probablemente sea 50-50. Pero si agarras un escitalopram para la depresión, probablemente sea 90-10. Un caso bien interesante es los anticonceptivos. Por alguna razón, 90% se venden en las cadenas y las farmacias horizontales no se vende tanto. Entonces, tienes esas particularidades de cada molécula y de cada segmento del mercado.
Claro, ahí también deben haber paradigmas, ¿no? Oye, Después en esto no me la juego, ¿no? Sí, o tienes un tema de mucha regulación, entonces... En anticonceptivos no me la juego. Sí, Claro. Me imagino, ¿no? Tienes consecuencias. Qué buena. Felices para muchos. Claro. No, que no se te malogre la fábrica. Sí. Está bien. Oye, Qué interesante. Sí. Y en el medio, ya Nico, habías mencionado a los distribuidores. Sí. O sea, ¿no? Que son empresas muy grandes, además, acá en Perú. Los distribuidores inicialmente eran empresas muy grandes y yo te diría que han ido perdiendo ese poder porque ahora solo tienen 30% del mercado que atender. Que El antes otro- eran básicamente dos que dominaban el mercado, sí, ¿no? Sí, dos que dominan. Lo que tienes ahora son distribuidores regionales. O sea, perdóname, lo que te entiendo es, a las cadenas llegas directamente. El laboratorio le vende a la cadena. Sí. Pero para llegar a esas, digamos, ¿cuántas farmacias serían de las 16.000? Y mira, va a ¿Serán? depender. Yo, de hecho, a nuestros equipos de marketing, a los gerentes de productos, una de las cosas que les pido es que quiero tener claridad a cuántos puntos quieres llegar y que me expliques por qué. Chamba de gestión de canales. Sí. Ya, ¿no? pero son el 30% de la venta. El 30% El 30% de la venta, de repente, por decir un número, 12.000 farmacias. Farmacias. ¿Ya? A esas farmacias que representan ese 30% de la venta, no llegas directamente por un tema de capilaridad, porque Sí. tendrías que visitar Ujú. una infinidad de puntos de Sí. venta, y en el medio, entre la farmacia y el laboratorio, aparece ahí el distribuidor. Y Sí. lo que tú nos decías es que son regionales normalmente. No, tienes los grandes, digamos, históricos, ¿no? Todavía permanece... Que son Química Suiza, Bueno, Química Farmaindustrias. Suiza ha sido empequeñeciendo porque su Tiene su cadena propia de farmacia cada vez es más potente. Entonces, Y de ahí Farmaindustrias, Drocasa. Sí, Drocasa, después tienes Alfaro, tienes Deco. Deco es un distribuidor histórico. Salud, Es un- Pechino. salud. Salud. De hecho, tenemos muy buenas relaciones con ellos de hace muchos años, ¿no? Pero lo que te pasa es esta economía peruana tan pujante, tan informal, donde toman decisiones rápido. Entonces, el de la farmacia chiquita, de la periferia de Lima, dice, ¿qué hago? Espero que llegue el distribuidor y tengo que dar mi línea de crédito y eso. Aparece ahí la informalidad. O me voy a Inca Pharma o a mi farma y le compro a ellos y yo después revendo. Con una promoción o lo ya, que fuera. ya. O sea, Porque- aparecen, digamos, desequilibrios en el canal. Aparece en ciclo canal. Entonces tienes Capón Center como un desequilibrante, tienes la misma recompra entre cadenas. Entonces hay toda una mezcla ahí que Claro, se da. el mundo promocional también, ¿no? O sea, Claro. salen promociones y el que tiene una farmacia va a comprar la promoción y Sí. la vende a precio regular en su farmacia. Pero es toda esta parte que va en la periferia, ¿no? Nosotros estamos bien enfocados en el canal moderno por el tipo de portafolios que decidimos desarrollar. Entonces nosotros somos muy fuertes en cardiología, sistema nervioso central. Después tenemos un área muy grande de oncología y enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas. Por ejemplo, Es una enfermedad huérfana, perdón. Una enfermedad huérfana es una enfermedad que por estadísticamente solo la tienen un grupo muy pequeño de personas y donde por ser muy pocas personas que tienen esa enfermedad, el costo de la investigación no genera el retorno. Entonces, lograr investigación y lograr que haya acceso para esos pacientes es difícil. Entonces, en Perú tienes registradas más de 500 enfermedades huérfanas y, por ejemplo, nosotros, uno de los productos, tenemos 27 pacientes. Wow. Y tienes que armar. ¿Y es rentable ese negocio? No, pues. ¿O lo hacen Sí. por ese propósito que tienen de construir salud? Sí, lo hacemos por eso y obviamente por una rentabilidad, pero si me preguntabas hace 2 años te decía que sí, me preguntas hoy, no es tan rentable porque es licitación, entonces va bajando el precio, Pero va con el corazón de la compañía. pero porque aparte son enfermedades que tú requieres hacer programas de soporte paciente. Entonces eso tiene un costo y si tú pierdes la licitación no vas a dejar al paciente a pie. Y, no, obviamente en algún momento si ya no le vendes el producto tienes que cortar ese programa, pero en nuestra cabeza no existe eso. ¿Sí? Vamos a acompañar al paciente y vamos a hacer el puente hacia el otro producto que haya ganado la licitación. Pero tienes un costo ahí alto en esos programas que requieren acompañamiento de los pacientes. Qué difícil, ¿no? Porque tienes la mala suerte de que un familiar se enferme de una enfermedad huérfana, una enfermedad compleja, y eso significa casi que por definición que va a ser difícil el acceso a la medicina y encima va a ser cara. Sí, totalmente. Pucha, es una situación súper compleja y lo bueno es que existen compañías como la de ustedes en donde es parte de su propósito tener una oferta de valor para eso, ¿no? Y ahí ayudamos al Estado, porque por ejemplo, esta enfermedad hay un paciente, son niños, generalmente la detectas desde muy temprano, la enfermedad de Gaucher, y hay 2 pacientes en Junín, pero tienen que venir a Lima a hacerse sus exámenes, que los vean los médicos. Entonces trabajamos muy duro para
con el salud y con el equipo médico para que se desarrolle un área de infusión en el Hospital de Salud de Junín. Entonces, que para 2 personas no hay costo-beneficio, obviamente. Nuevamente, pero es un tema de salud. El Estado también está haciendo un rol, digamos, ahí de servicio. Que ahí es donde yo, en verdad, a veces tengo un prejuicio con el sector público en términos de ineficiencia, en términos de que no tienen una preocupación genuina, pero en realidad cuando te metes más ves que hay un montón de gente en el sector público que es vocación pura, que trabajan, pero se ven encerrados en toda la parte burocrática. Y lo que nosotros tratamos de hacer es ver cómo hacemos para limpiar ese camino y que finalmente ayudar a que la salud llegue a esos pacientes. ¿Y cómo haces? Ahí me imagino tienes que mover presión a nivel tal vez de congreso o de gente que influencia. O sea, muchas veces tenemos que tocar la puerta de las comisiones de salud del Congreso, asociaciones de pacientes, periodistas. Hacemos también muchos cursos para periodistas para que los periodistas entiendan las enfermedades y puedan comunicar correctamente qué está pasando. Entonces apoyamos a ONG. Hay una ONG que a mí me encanta que se llama Por un Perú sin Cáncer, que trabajan con unas campañas lindísimas. De hecho, acaban de ser finalistas en los premios Sabre de Relaciones Públicas en Brasil, con una campaña de cáncer de mama, y ahí nosotros apoyamos, tratamos de poner el hombro hasta donde podemos, obviamente, pero creemos que esa es la parte que falta en el Perú, ¿no? Qué bueno. La verdad que, como decías, Nico, viviendo el propósito. Claro, y qué complejo es ese propósito, porque al final va en contra de los impulsos del negocio, ¿no? De alguna manera, al farmacéutico, y esta es la distorsión que genera tantos problemas con los fármacos a nivel mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, que se ve mucho, al farmacéutico le conviene pues, vender más producto, desde el punto de vista de negocio. Le conviene que haya más enfermedad. Y que la gente se demore en sanar. Que la gente se demore en sanar o que no se sane. Claro, si tú curas por completo, esta es una discusión pues, que hay mucho en las teorías de conspiración y demás, ¿no? Sí. Si tú curas por completo el problema, ya no hay negocio. Sí. Entonces mejor te mantengo ahí. ¿Qué tanto hay de eso en la realidad en el negocio farmacéutico? Me río un poco porque desde adentro, tengo un primo hermano muy querido que vive en Austria y que cree en todas esas teorías de conspiración. Y en un determinado momento nosotros manejamos la vacuna de Moderna para el COVID y él me decía, no, están asesinando a toda la población, y la verdad que lo que se hizo fue salvar una cantidad bárbara de gente. En el mundo, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo moderno, desde hace muchos años tienes este concepto de value healthcare, ¿no? Donde tú no te enfocas en bajar el costo del producto. El endpoint es cómo haces que las personas no se enfermen, o si están enfermas, la curas más rápido, porque sabes que el costo más alto está cuando un paciente empeora. Entonces, todo el foco está metido ahí. Nosotros tenemos, por ejemplo, un producto para cáncer de mama de un laboratorio transnacional y tiene estudios en estadios tempranos. Lo que está pasando es, los pacientes son identificados y hasta que el Estado les apruebe el tratamiento, la paciente ya hizo metástasis. Entonces, esa paciente ya perdiste la ventana de oportunidad. No solo le quitaste años de vida y posibilidades, sino que una mujer joven que podría estar produciendo y generando ingresos, que podría estar cuidando una familia, ¿no? Entonces, es todo el núcleo familiar que se ve afectado, y al final el Estado va a terminar teniendo que operarla una otra vez, dándole tratamientos más caros, y la mujer va a fallecer antes de lo que debería. Y con este producto, los estudios te muestran que 1 de cada 3 probablemente no tenga recurrencia de cáncer de mama. Entonces, ahí es donde te frustras, ahí es donde te genera ese dolor de saber desde nuestro lado que se pueden hacer mejor las cosas, pero no se logra. Y ahora que nos hablas de este producto y el otro ejemplo de la vacuna de Moderna, ¿no? del ARN y tal, claramente no todo es trae una molécula y hago un comprimido localmente, sino que tienes una variedad de productos. ¿Cómo los clasificas? O sea, nosotros en el laboratorio al menos lo tenemos clasificado en alto costo y lo que llamamos General Medicine, que es la medicina, digamos, más general. Pero incluso dentro de General Medicine nosotros tenemos alta complejidad en los productos. Entonces tenemos productos que requieren cadena de frío, me imagino. Sí, cadena de frío, pero que son anticuerpos monoclonales. De hecho, tenemos uno para osteoporosis, que es súper frecuente en las mujeres cuando ya comienzan en la etapa menopáusica. Entonces, todo el tratamiento estándar hoy es una pastilla, un bifosfonato, que lo tomas una vez al mes. Una vez al mes es fantástico, ¿no? Ya es un súper buen estándar. Lo difícil es acordarte. Lo difícil es acordarte, y por eso ahí está el tema de la parte digital, que es donde yo creo que está el gran, lo que está faltando en la industria.
pero tenemos este producto que es una inyección cada 6 meses, que no solo te previene la osteoporosis, sino que te recupera masa ósea. Entonces, cuando tú lo ves en términos farmacoeconómicos, tendrías que tener a todas las mujeres con este producto. Claro. Pero claro, el out of pocket es más alto y te lo comparan con el otro y ahí es donde pierdes la eficiencia. Entonces, dices, no, me voy a ahorrar, no sé, 10% con la pastilla. Ya sabes que a la paciente en determinado momento se va a olvidar, no la va a tomar a tiempo, la tienes que tomar cuando haya sol, tienes que caminar con el estómago vacío. Entonces, hay una serie de cosas alrededor que va a hacer que no sea tan eficiente como el otro. El UX, la usabilidad del producto, claro, hace que sea más complejo. Entonces, si tú pudieras agarrar dos grupos, ¿no? A un hospital las pones con este producto y en el otro con la pastilla, y después mides cuántas se fracturaron la cadera, vas a ver que en este grupo se fracturaron más la cadera. Cuánto te cuesta la prótesis de cadera, la sala de operaciones, el riesgo de muerte, porque una de las causas de muerte más frecuentes en las mujeres que tienen fracturas de caderas es cuando quedan postradas y ahí viene toda la enfermedad cardiovascular. Entonces, todo está atado en medicina y en la industria farmacéutica. Claro, muy interesante. Oye, volviendo al ámbito comercial, ya nos explicabas, para este bodoque de retail, el 30% del mercado, llegas ahí con distribuidores al canal tradicional, a las farmacias, digamos, de barrio, ¿no? Directamente a las cadenas, pero en el medio hay un participante que no te compra ni vende las medicinas, pero que ejerce influencia, un influenciador clásico, como puede ser el pintor, el mecánico, ¿no? En la decisión de compra, pero en este caso mucho más potente, que es el médico, el doctor que receta al paciente, tómate esta pastilla. Y cuéntanos cómo funciona, cómo llegan ustedes a los doctores. Y yo creo que es un tema que da para bastante, pero explícanos, por favor. Están todos los mitos urbanos también alrededor. Sí. No, nosotros tenemos un equipo de ventas que los capacitamos constantemente. De hecho, es una de las inversiones más grandes en la compañía, es la capacitación. Los visitadores. Los visitadores. Que a mí no me gusta decirle visitadores. No, Pantaleón tampoco. Pantaleón tampoco, pero ahí hay una serie de términos ahora que se usan para los equipos comerciales que tienen relación con los médicos. Pero ahí está lo más fuerte, y lo que hacen estos equipos es visitar a los médicos, obviamente. Cada vez es más difícil visitar a un médico en una clínica, en un hospital, porque hay prohibiciones, porque no tienen tiempo, porque ahora hay muchísima competencia de laboratorios chiquitos, ¿no? Claro. Y lograr un espacio para poder conversar sobre una molécula. Entonces, lo que se trata de hacer cuando se lanza un producto nuevo es llegar a ellos a través, generalmente hacemos alguna reunión científica donde se invitan speakers internacionales o locales que conozcan sobre la molécula, sobre la enfermedad. Tienes toda esa base de datos armada y a través de ello contactas a los médicos, les dices, me gustaría sentarme a conversar para ver si tiene toda la información, si requiere algún estudio clínico o alguna información que le esté faltando, o si requieren muestras médicas para comenzar a utilizar en algunos pacientes y puedan ver en realidad cómo está funcionando, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo es capacitar al médico para que entienda los beneficios de un fármaco y lo recete a sus pacientes cuando considere que es la mejor alternativa para cómo recetarlo, para el paciente. Por qué, ¿no? Sí, o sea, es relativo, porque hoy en este mundo globalizado sale una nueva molécula y el estudio clínico lo tienes en la red al instante. Con ChatGPT ni te digo, es peor. Bueno, pues tienes las alucinaciones de ChatGPT que te receta cualquier cosa. Pero ¿es verdad que algunos laboratorios le pagan comisiones a los médicos para que receten sus medicinas? Mira, yo no puedo hablar obviamente por lo que a mí me ha tocado, porque a mí nunca me tocó eso. Sí escuchas ese tipo de cosas, sí hay un conflicto de interés, sí puede haber algunos laboratorios probablemente más informales que puedan estar tratando de influir al médico, no desde la ciencia, sino desde un beneficio. Eso no lo descarto. Hay series en Netflix sobre el tema, ¿no? Claro. Y hay una crisis gigante alrededor del opio en Estados Unidos que tiene mucho que ver con eso. Claro, ¿no? o el tema de los congresos científicos cuando son en el extranjero, que son cuestionados, porque sí, hay ese cuestionamiento. Venga, doctora, al congreso, pero el congreso es en verano, traiga a su familia, a sus hijos. Quédese en Orlando, quédese en no traigas a tu familia. Claro. Bueno, también. Depende del target, ¿no? Sí, mira, vas a escuchar de eso varias historias. Yo lo que sí te puedo decir es que en el caso de nosotros de Adium, afortunadamente es una compañía con un propósito muy claro, pero no solo eso, nosotros probablemente somos la compañía latinoamericana
que tiene mejores relaciones con laboratorios de investigación. Entonces, representamos al líder global de biosimilares, que es norteamericana, empresas suizas, de Estados Unidos, Surcorea, y todos tienen un programa de integridad y compliance. Se ha aventado una palabra biosimilares, que ahí volvemos. Robusta, ¿no? Súper robusta. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestro programa de integridad con todas las cosas que debemos y no debemos hacer y que hay que cumplir y que tienes que tener trazabilidad, pero después firmamos un contrato con un laboratorio nuevo y viene con su programa de integridad y de pronto hay una cosa que es superior a lo que tenemos. Entonces tenemos que subir la vara en eso. Okay. Entonces entra otro y subes la vara. Entonces yo no agarro un programa de integridad para uno y para otro, es la mezcla de claro. todos, y conforme vas teniendo más, es más alta y más robusta. Es que hace, si quieres, para irnos atrás, ¿no? Hace 50 años era común y era una práctica regular de la industria el incentivar a los médicos para que receten algún medicamento. Y no solo los que recetaban, los que derivaban algún tipo de análisis, alguna ecografía, un análisis de laboratorio. Había mucho movimiento de comisiones para que el médico, de incentivos, digamos, económicos, para que el médico te derive con un doctor u otro, un laboratorio u otro, o te recete una medicina u otra. Eso, gracias a Dios, está, creo yo, madurando, evolucionando a favor. Lo que tú nos dices, y lo rescato, no conoces experiencias directas de ello, pero se habla que aún ocurre, pero lo que también, desde donde estoy yo, escucho que cada vez menos, ¿no? Sí. O sea, escuchar, sí. Escuchas, después la fuerza de ventas a veces nos dicen, oye, mira, este laboratorio está entregando esto, ha entregado, no sé, una torta por el cumpleaños del médico, no sé. Pero son anécdotas. Pero qué lindo que el escándalo sea la torta y no el cheque, ¿no? Claro, no, claro, sí. Pero sí es un tema, pues es una industria en donde la salud debe ser el objetivo, pero a veces eso entra en conflicto con el negocio. No, sin duda. A ver. O sea, en cualquier otro negocio, pues vender más es el reto, mientras que acá vender más no necesariamente es el reto. Sí, es atender la salud en el momento que se necesita, ¿no? Mira, y ahí es donde se genera el conflicto. Sí, o sea, conflicto de interés hay sin duda porque es un ecosistema donde está la industria farmacéutica, están los médicos, están las farmacias, están los distribuidores, está el Estado, están las aseguradoras. Entonces, todos nos sentamos en esa mesa y las influencias de cada uno van determinando la estructura del mercado, los precios, y hay posiciones de dominio, ya lo dijimos, naturales. Tienes el monopolio del Estado, ¿no? En las unidades. Tienes en el canal retail las cadenas de farmacia que tienen una posición dominante, ¿no? Tienes las aseguradoras, hay 2 aseguradoras que tienen el 80%. Ahí todavía no llegamos, pero... Y con esos tenés que lidiar. Sí. Pero honestamente yo cuando a veces me vienen con alguno de esos cuentos, le digo, chicos, nosotros venimos haciendo las cosas serias de hace 1.000.000 de años, haciendo bien, y nos está yendo bien. Entonces, la marca confianza, generar confianza con los médicos y con los pacientes es la verdadera fortaleza que tenemos. Entonces, siempre va a haber alguien que está dispuesto a hacer mal las cosas en la industria farmacéutica, en cualquiera. O sea, agarra banca, finanzas, las vas a encontrar, ¿no? Ahí ustedes tienen la ventaja, pues, de tener un dueño que tiene un compás moral claro y un propósito, pero en empresas ya mucho más grandes se difuminen un montón de gente que es accionista y que está invirtiendo porque quiere tener un negocio y que no le importa para nada, y ahí es donde se comienzan a generar esos grandes conflictos. Pero son temas de compliance y cumplir, digamos, con lo que... Y las reglas de cada país también. O sea, en Estados Unidos el lobby es legal, ¿no? Y eso también distorsiona muchas de las reglas morales alrededor del negocio, y sucede no solo en esta categoría, ¿no? En un montón de otras también. Sí, sin duda. Y eso hace que se vuelva un tema en donde la moral y el negocio juegan un papel súper importante. Es que el compliance, Nico, creo que va más allá de lo legal, ¿no? Y porque yo no lo sé, pero corrígenos, creo que no está prohibido darle una comisión a un médico. No, sí. En la legislación peruana, por ejemplo, tú no puedes venderle un producto farmacéutico a un médico justamente para evitar el conflicto de interés. A él no podría comprar y vender, no, pero podría cobrar una comisión. En teoría no. O sea, si lo hay, obviamente no está... Ya. Pero a lo que iba yo es que inclusive podría haber algún vacío legal, pero esto trasciende lo legal. O sea, no es solo cumplir con las normas, es ir más allá. Ya es un tema de ética, ¿no? Es un tema de ética. Y a eso se le llama compliance, que es lo que te da sostenibilidad. Porque tú dices, oye, yo estoy acá para hacer las cosas bien en el largo plazo, y te la juegas, de repente ganas un poquito de mercado, pero te estás arriesgando el pellejo en el...
en el largo plazo. Al final del día, a mí siempre a veces me acusan de optimista, de idealista, y yo digo, yo soy optimista e idealista por decisión matemática. O sea, claro. A mí, matemáticamente, mirando el negocio, me sale que ser buena persona, que ser correcto, que hacer bien las cosas, es buen negocio a largo plazo. Ahora, si te quieres concentrar en el corto plazo, y vas a tener esto, que subes y bajas, y en algún momento te va a ir mal. Este segmento se llama La Frase del Día. Una frase de Facundo Cabral. Si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio. Sí, exactamente. Oye, yo te quería llevar el tema más hacia el tema del negocio, ya salirnos un poco del mundo ahora, que nos podemos quedar hablando horas de eso. Sí, sin duda. Y hay un millón de casos y cosas para estudiar. ¿Cómo genera valor una compañía como Adimo? ¿Cómo maximiza el valor? ¿Dónde están tus inversiones? ¿En qué cosas crees? Nos hablabas en un momento de tecnología. ¿En qué lugares inviertes tú y en qué lugares estás estimulando el valor? El año pasado nuestro directorio anunció una inversión de $100 millones básicamente en producción y en investigación y desarrollo. Entonces ahí el dinero entra específicamente para eso. Wow. Y hay una frase que... Nosotros también vamos a invertir en una mesa más grande, ¿no? que no se tambalee. Que es una frase que se utiliza mucho en el mundo Adyen, es hacer más con menos. Es cuando nos dicen, vamos a ajustar el modelo, vamos a ser eficientes, entonces nos ponemos más eficientes, pero el dinero en educación médica continua, en programas soporte pacientes, generalmente es el que tratas de no tocar. Es decir, tú tienes que garantizar sostenibilidad de esa educación, porque no puedes soltar ese programa, porque ahí es donde está la fortaleza, ahí es donde se construye la confianza, y el médico comienza a prescribir los productos, comienza a ver que funcionan adecuadamente, y después ve que nosotros hacemos cosas adicionales para ver cómo hacemos para mejorar la adherencia, por qué el paciente no siguió con el tratamiento y a los 4 o 5 meses lo dejó. Es un tema económico, es un tema de efectos secundarios. ¿Sabía usted que hay una dosis distinta o que hay un modelo o en determinado hospital utilizaron una aproximación distinta para manejar el producto? Ese tipo de cosas son las que hacemos. Ahora hay una molécula, no sé, pregabalina, que se utiliza para dolor, para sistema nervioso central, y estamos sacando un comprimido que se parte en 3. Es una multidosis. Y es una molécula que tú requieres comenzar con una dosis de 25, a la semana siguiente pasarla a 50 y después a 75. Entonces dijimos, esto hace sentido para que no esté comprando la de 25 por separado, la de 50. Entonces, ese tipo de cosas son las que comenzamos a poner el dinero, y el valor se genera en el tiempo, en esa construcción de confianza, ¿no? Y una confianza que no defraudamos. O sea, el equipo de calidad es el equipo que tiene la última palabra en la compañía. Pero a veces para mantener la confianza toca tomar decisiones difíciles, ¿no? Hay casos emblemáticos, ¿no? El Tylenol por un sabotaje que lo retiraron del mercado, o el Vioxx que se demostró que tenía efectos adversos, ¿no? Al corazón, y Merck lo quitó, digamos. En esa línea, no sé si te ha tocado vivir o conocer de casos así de duros. O sea, hace poco en Argentina tienes el caso del fentanilo contaminado con una bacteria, creo fallecieron cerca de 100 personas, es una tragedia, ¿no? Que justamente la industria que te tiene que cuidar la vida te la termine quitando, ¿no? Acá en el Perú hemos tenido hace poco también un caso ahí triste, y por eso es tan importante, yo siempre lo digo, es que los que estén en la industria farmacéutica tengan un compás moral adecuado, entiendan de qué se trata, y ahí las cámaras de laboratorio juegan un rol fundamental en autorregulación y en subir la vara. Entonces, constantemente entre nosotros nos vamos regulando y vamos conversando. El rol gremial. Entonces. Sí. ¿No? Y son discusiones bien frecuentes de decir, oye, pero ¿qué hacemos si dejamos de hacer esto? Y, oye, en algún momento lo tienes que dejar hacer si está mal, ¿no? Buenazo. Oye, volviendo a los negocios, nos habías dicho 90% era a través del Estado. 10% de las unidades, no de los valores. Sí. De unidades. En plata es distinto. Es distinto. Es menos. Es distinto. Es menos. Claro, si agarras lo que es medicina general, tienes precios muy bajos, volúmenes muy grandes, y después lo que sí está cubriendo el Estado es la medicina alto costo. Eso es algo que hay que celebrar. El año pasado el Estado cubría algo así como 14 moléculas de alto costo para oncología, y hoy ya están cubriendo cerca de 23. ¿Y ese 90-10 en unidades, en soles, digamos, cuánto más o menos sería? Mira,
Ahí no tienes data tan exacta del lado público, lamentablemente, pero si a grosso modo dirías que el mercado farmacéutico deben ser unos 3.000 millones de dólares, donde el negocio retail deben ser unos 1.200, 1.300 millones de dólares, y esos 1.200, 1.300 te diría que 70, 75 es el negocio de prescripción médica y el otro OTC. 25 es OTC, ¿no? O sea, en plata sería 70-30 más o menos, Sí. y de ese 30, 75... o sea, con receta y 25 sin receta libre, médica. de venta libre. Libre venta. ¿No? Sí. Wow, que igual es súper grande el mundo estatal. Pero te decía, nos has hablado de estos dos grandes bloques, pero hay otro en el medio que se me queda a mí en el aire, que son las aseguradoras, que las mencionaste hace un ratito. Ahí es, a ti que te gusta estudiar, es un caso interesante porque han ido un camino de integración vertical. Entonces tienes Ahora tienen clínicas. Dos grandes aseguradoras que no solo tienen clínicas, sino que ahora tienen farmacias digitales. También. Porque, claro, ellos atienden en sus clínicas a sus pacientes o a sus asegurados, pero tienes los asegurados que se atienden en clínicas que no les pertenecen y que esos productos que utilizan en esas clínicas tenían que ser cubiertos por esa póliza. Claro. Entonces ellos han creado farmacias digitales para atender... O sea, si yo como paciente me contrato un seguro de salud privado, no de salud, no del Estado... Digamos, el más común, un EPS que te dan por trabajar en un lugar. Si ¿no? tienes la suerte de chambear en una empresa que tiene cobertura de EPS, pago mi EPS y tengo una cobertura. Me voy a atender a una clínica en este caso, no sería un hospital. En esa clínica me atiende un médico, obviamente, pago yo una parte de lo que me toca, que se le llama el deducible, el copago, ¿no? Y me recetan unas medicinas. Esas medicinas, yo voy normalmente a la farmacia de esa clínica y ahí me entregan lo que el médico me ha recetado. Yo no tengo mayor, digamos, decisión y la persona de esa farmacia tampoco ejerce una influencia en mí para que yo cambie mi decisión. Simplemente ejecuta lo que el médico ha dispuesto. Tiene un petitorio. Y ahí está el potencial conflicto de interés, porque el médico, si trabaja para una clínica que es de la aseguradora, va a haber una influencia sobre su toma de decisiones de qué receta. O sea, en principio la ley peruana te dice que tú tienes que recetar con la denominación internacional, ¿no? Entonces tú no recetas el nuestro, por ejemplo, es Supracal. Tú no recetas Supracal, recetas paracetamol 1 gramo, ¿no? Y lo que sí está autorizado o validado el médico es poner entre paréntesis la marca que él considera que es la que le da más tranquilidad. En una clínica generalmente trabajan con petitorios cerrados y el médico no está autorizado a prescribir entre paréntesis nada, porque así lo recete, va a ir a la farmacia de la clínica y la clínica le va a decir, esto es lo que hay, ¿no? A quejarse a otro lado. Puede ser que el médico diga, mira, en la clínica tienes esto, no está mal, pero a mí me da más tranquilidad que vayas con este producto y te recomiendo que lo compres en la farmacia. Puede pasar. No es la generalidad. La generalidad es lo otro. Ahora, en el caso de la aseguradora, digamos, simplemente tú irías a la farmacia y la aseguradora te cubriría. Pero lo que tú decías, Nico, es cuando la farmacia de la clínica y por lo tanto la clínica y la aseguradora son una sola empresa, hay ya un tema cerrado. Sí. Pero ese tema cerrado, digamos, a lo que te lleva es que cuando el laboratorio negocia con la aseguradora o la clínica la venta, primero... Ahí nos aclararás con quién negocias, ¿no? Porque ya son una sola cosa, ¿no? Y negocias la compra, me imagino que ocurre algo similar que como en el Estado, ¿no? Que hacen que los postores, digamos, se peleen todo lo más que puedan. ¿Cómo funciona, por favor? Mira, inicialmente, antes te hablo hace meses, realmente era la clínica te negociaba con su jefe de compras, la aseguradora te negociaba por separado y la farmacia digital por separado. Porque son modelos bien distintos. Tú a una clínica, cuando le vendes un producto farmacéutico, en realidad no estás haciendo negocio, ¿no? Lo que quieres es que el producto esté ahí para que se genere la experiencia de prueba del producto, ¿no? Entonces, pasa que muchos laboratorios... Como consumo masivo. Quiero estar en el canal moderno para que me vean. Exactamente. Entonces, no vas a perder dinero, pero vas al costo muchas veces para que el médico pueda prescribir tu producto, porque si es un crónico... probablemente el paciente no va a ir todos los meses a la clínica, a la consulta con el médico. Y el negocio está en los crónicos. Sí, hay negocios agudos, hay negocios crónicos. Hay una buena porción del negocio que está en la enfermedad crónica. Totalmente. Que es la recurrencia. Exactamente. Entonces lo que va a pasar es que tú irás, no sé, pues cada 6 meses a tu consulta con el médico y ahí te volverá a sacar la receta y te podrá sacar una receta por 3 meses. Entonces tienes todos los modelos ahí para perderte. Entonces,
yo en realidad cuando un comprador de clínica o de estos me dice, no, que si no me das el precio más bajo del paracetamol, no te lo compro, digo, ¿qué voy a hacer? No me da el conocimiento, la ciencia, el corazón y la moral para decirte que el mío es mucho mejor y que alguien se va a morir por un paracetamol. Ahora, si quieres cambiar un anticuerpo monoclonal, una terapia... Hay medicinas y medicinas. De autoinmune, ahí está hasta descrito. Hay mucha bibliografía que te dice que si un paciente está con una terapia, por ejemplo, de artritis reumatoide, que utilizas terapias autoinmunes, y tú le cambias el producto, hay problemas de eficacia, hay problemas de seguridad, porque a pesar de ser moléculas biosimilares, se generan anticuerpos, se generan unas... De nuevo has aventado esa palabra, biosimilares. Explícanos, por favor, qué significa. Pucha, eso está más complejo. Eso sí. Dice para otro podcast. No me da porque en realidad es bien técnico el tema. Y yo creo que si me escucha un químico farmacéutico se va a tirar del puente nuevo que han hecho. Porque es bien complejo, porque hay varios conceptos dentro de los biosimilares. El tema de biosimilaridad se aplica hoy especialmente para las moléculas biológicas. Ajá. Entonces, es como una cerveza o un vino, ¿no? Entonces, nadie te puede probar que el vino del 2023 es igual al de 2024, ¿no? Los tratamientos biológicos tienen una forma de fabricación que... Es el proceso. No solo es el proceso, sino que es un proceso controlado, pero es un proceso biológico. O sea, algunas moléculas se hacen a través de la fermentación de bacterias. Claro. No es una bacteria que la tienes en un laboratorio y la vas desarrollando y sacas una parte de esa bacteria y a partir de eso creas la molécula. Entonces, eso sí es otra tecnología, ¿no? Esa es la medicina que hoy están las transnacionales. Nosotros también estamos ahí porque son socios nuestros. Y ahí sí es lo que está descrito como el cambio no médico. Cuando alguien digamos, del área de compras decide cambiar una terapia biológica por otra, por un tema de costos, tiene que estar dispuesto a saber que hay riesgos asociados para la salud del paciente y que en definitiva también debería comerse los riesgos legales, ¿no? Claro. Porque a nadie le gusta que te cambien algo por lo cual tú... Con lo cual, si tienes productos que solo tú tienes, probablemente por una cobertura de patente, te ponen en una situación mejor de negociación. Sí. Pero ahí lo que va a pasar es que sí, tú puedes tener una molécula que eres única y que tienes patente, pero tienes otras moléculas que también hacen lo mismo, o sea, que tienen estudios que dicen, mira, yo te voy a curar tal enfermedad en 22% y el otro en 24%. Por ese 2% estadísticamente no es significativa y no voy a pagar 40% más. Entonces, hay razones de ser por las cuales una terapia sí debería hacer sentido y otra no. La forma farmacéutica. Una es, te tienes que inyectar una vez por semana. La otra, te tienes que inyectar una vez cada 3 meses. Hace sentido en Lima. Y bueno, en Lima te pueden hacer un programa de apoyo paciente y vas y te inyectan una vez por semana. Y si en definitiva vale 20% menos, no pasa nada. ¿Qué pasa con las personas que viven en el interior del país? Imagínate una enfermedad media rara de una persona que vive en una comunidad cafetera y que tiene que caminar 3 horas hasta tomar la combi, de la combi al hospital y al hospital hacer su trámite. Entonces, esos productos sí tienen una razón de ser para determinadas poblaciones. Entonces, no es tan fácil, no es blanco y negro, no lo puedes hacer sumando y restando. Totalmente. Qué interesante, la verdad, todo ese mundo de cómo complejo. Diseñas el producto correcto, no solo para tratar ese malestar, ese tema de salud, sino para que la persona pueda consumirlo de la manera más conveniente posible, por decirlo de una manera, ¿no? Porque no todos estamos en la misma condición de accesibilidad, de incluso de educación, de cultura alrededor del tema, como para que se garantice que el producto funcione de la manera que queremos que funcione. Es que creo que eso que has dicho es lo más importante. Yo siempre digo que la salud es la cara de una misma moneda, que es la educación. O sea, no es raro que los países que tienen buena educación, buen sistema educativo, tienen buena salud, tienen buen sistema de salud. Hemos hablado poco del paciente, ¿ya? Y ahí a mí siempre me ha intrigado, porque yo no estoy en la industria claramente, el ver cómo en otros países se hace mucha publicidad de fármacos, ¿no? Y aquí en el Perú, cero, ¿no? O sea, solo de las cosas muy OTC, elementales, digamos, ¿no? Que no requieren receta. En otros países tú ves la publicidad, esto para la osteoporosis, por ejemplo, que decías, ¿no? El Boniva, por ejemplo, ¿no?
pídele a tu doctor que te recete Boniva, ¿no? Y sale Sally Field, una actriz de Hollywood, diciendo cómo le ha cambiado la vida con el Boniva, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegas al paciente y qué legislaciones, digamos, aplican en qué geografías y cómo funciona? Mira, la legislación es complicadísima. En Perú está prohibido. Tú no puedes, un producto de prescripción médica, no puedes hacer publicidad con la marca del producto. Y es algo que a mí me ha obsesionado desde mis inicios en la industria. De hecho, yo pedí irme a Canadá porque Canadá tenía un modelo donde tú podías poner la marca del producto, pero no la indicación. Podías hablar de la patología. Mira. Entonces, por ejemplo, en esa época teníamos un anticonceptivo en Sharing que se llama Diane 35. Todavía existe el producto, que es para ovario poliquístico, acné y también como un anticonceptivo. Pero toda la campaña en Canadá era Meet Diane, ¿no? Y tenías la página web donde... Conoce a Diane. Conoce a Diane y tenías toda la página web donde te explicaban las patologías y te decía, anda a tu médico. Claro, estás en un país donde nadie te va a vender un producto sin una receta. No existe, entonces tienes esa seguridad. Claro, con formalidad absoluta puedes tener seguridad de que si publicitas va a suceder lo correcto. Entonces yo creo que cuando la gente de Digemit dice no quiero hacer publicidad, tiene cierta razón por la informalidad que hay, ¿no? Pero igual hay una forma de hacer marketing dirigido al consumidor sin la marca. De hecho, cuando yo estuve en Uruguay, y es de las experiencias más lindas que recuerdo, hicimos 5 comerciales de televisión para anticonceptivos y no poníamos la marca. Solo llamábamos para que el médico hable con sus pacientes. De hecho, no teníamos el presupuesto para hacer eso y hicimos todo un concepto como si la usuaria, una chica joven, estuviera hablándole a su amiga a través de YouTube y después jalamos para que se fueran a YouTube a hablar y generó un revuelo en Uruguay en ese momento muy grande porque habían pancartas en la calle con chicas jóvenes hablando del tema anticoncepción. Y el médico recetaba al final. Y el médico recetaba, pero alguna vez llamaban al call center y en determinado momento me pasaron a una señora que estaba muy molesta. Ahí te la paso, Chino, este es para ti. Este es para ti, era una señora, era una abuelita, una señora que me dice, estoy indignada, que cómo es posible que pongan eso, que mi nieta me ha venido a preguntar sobre el tema de la sexualidad y por aquí, que son unos irresponsables. ¿Cuántos años tiene su nieta? 24. Creo que tenía 16, no recuerdo bien. Pero al final le digo, a ver, señora, si usted educa bien a su nieta con los valores morales que usted me dice, usted está tranquila, usted debería estar tranquila y debería estar contenta que su nieta tiene esa linda relación con usted, que habla y se atreve a preguntarle y por favor usted explíquele qué importante es el tema que la sexualidad no es un juego, que el día que lo quiera hacer lo haga con la persona adecuada, en el momento adecuado y que existen estos métodos anticonceptivos, que existen las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todo eso se tiene que saber para hacer una sociedad mejor. Y la abuelita no lo había visto así, me dice. Qué linda oportunidad. Pero eso es lo que creo que hay que hacer más en el Perú. Ajá. Y hay que juntarnos con la gente de Digemit, del MINSA y trabajar más en campañas de comunicación a la población. Y lo que decías de la educación, ¿no? Uno de los problemas de salud más importantes del Perú, si es que no es el más importante, es la anemia. Sí. Y la anemia es un problema de educación. Totalmente. Es un problema cultural, ¿no? De saber cómo alimentar a los niños en ciertas edades, ¿no? Y se ha tratado de enfrentar además con soluciones farmacéuticas que chocan luego con la realidad y no terminan funcionando como las pepitas estas de hierro, ¿no? Que la mamá se las da al hijo por primera vez, al hijo no le gustan, le da diarrea, entonces siente que le está haciendo mal y se las deja de dar y termina no generando el impacto que quiere generar y se terminan pudriendo en almacenes y demás. Ya han habido un montón de esfuerzos de ese tipo, ¿no? Y tiene todo que ver con la educación, con entender cómo se debe alimentar a un niño en cierta edad para que no tenga anemia. Me has preguntado algo que siempre discuto y me quieren matar los hematólogos y los tomadores de decisión de salud pública. En mi mirada, la anemia en el Perú es un problema de agua potable. Wow. Porque si tú agarras niños anémicos, personas anémicas, y le haces un examen de parasitosis, vas a encontrar que tienen parásitos. Los parásitos te barren toda la flora intestinal y evitan la absorción del hierro. Ajá. Entonces tienes anemia por parasitosis en Perú, muy, muy frecuente, muy prevalente. Nosotros, en la compañía anterior, trabajaba en diálisis, teníamos 2 centros de diálisis en Villa María del Triunfo, y por esas cosas de la vida tuvimos la suerte de poder contratar una nefróloga española que se casó con un médico peruano, una apasionada por la salud, y me decía, José, tenemos que mejorar más horas de diálisis porque los pacientes están anémicos. Y le dijo, ¿hemos testeado parásitos? Y me dijo, ¿para qué?
tú testea. Confía, y después hablamos. Confía. Porque yo siempre me creo médico y se burlan de eso, ¿no? Entonces, a las semanas viene y me dice, 83% están con parásitos. Vamos a desparasitar. Y hay que desparasitar a toda la familia y a los animalitos que viven con ellos. Porque claro, tú llamarías el triunfo arriba, ¿no? Ahí por el cerro. Sí. Y hicimos eso y comenzaron a mejorar todos los indicadores de... Qué alucinante. Entonces, es un tema de agua potable en el Perú. Y cuando vino todo este tema del COVID, yo dije, este desastre del COVID, es una tragedia, ¿no? Porque se murieron una cantidad increíble de... Innecesaria, ¿no? Pero lo único bueno es que le está enseñando a la gente a lavarse las manos. Sí. Si ya te lavas las manos bien, ya ganaste una buena parte. Después está el tema alimentación y todo eso. Y lo de anemia es tristísimo, porque si tú no logras que un niño no sea anémico los primeros 5 o 6 años de vida, Su capacidad cognitiva. su capacidad cognitiva está muerta, ¿no? No vamos a hablar de políticos, varios parecen anémicos, ¿no? Pero es la realidad del Perú. Sí. Muy bien. Pero es educación, concuerdo contigo plenamente. Totalmente. Es un tema cultural, incluso, ¿no? Sí. Dale, Nico. Nada, para cerrar, José, que me ha encantado la charla y creo que podríamos hablar, pues, hay 1000 temas para tocar acá. El futuro de la... Ya, bueno, no digo nada. Nuestra sección final es la chela de la sabiduría, en donde quisiéramos pedirte que le dejes un consejo, un aprendizaje, una moraleja, algo a la gente que nos escucha, que te hubiese a ti gustado escuchar cuando recién entraste a la industria, cuando recién arrancaste tu carrera. A ver, yo creo que afortunadamente tuve jefes espectaculares que desde que entré a la industria y por suerte sí me lo dijeron, ¿no? Y recuerdo mucho a uno de mis primeros jefes, un argentino que era el gerente acá en el laboratorio y me dijo, ser buena persona es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Y lo segundo, ser consistente, ¿no? Consistente. Eso yo creo que si tú logras eso, si eres una buena persona, saludas a todos, escuchas genuinamente a la gente, más tarde, más temprano te va a ir bien en la vida. Pero el consejo que creo que sí le daría a los más jóvenes, que ahora trabajo con gente joven, están todos apurados y no preguntan mucho. A veces yo pido alguna cosa y vienen y me la traen. No me preguntaste para qué era, ¿no? Entonces, si yo les pudiera dar un consejo es pregunten y el miedo a equivocarse debe ser lo peor que uno puede tener. Hay que equivocarse. Joven hay que equivocarse, ¿no? Totalmente. Sin duda. Totalmente. Salud por eso. Salud. Un aplauso. Gracias, un aplauso. Gracias. El sector textil es considerado para muchos el sector más contaminante del mundo. Entonces dijimos, acá puede haber una oportunidad de impulsar una real transformación del sector, no solamente local, sino una transformación real mundial. Para poder diferenciarte por sostenibilidad, no son acciones que hace un departamento de ESG o de sostenibilidad aislado, sino es algo que se vive en toda la empresa. Y nos decías que nace del directorio, nace por haber definido este propósito y chorrea en la organización. Una cosa es ser sostenible o decir que eres sostenible. Ajá. Y otra cosa es poder decir, oye, tengo este sello, ¿no? ¿En qué momento decidiste tú que la certificación ver el camino y por qué y un poco qué significa esa certificación para Textil del Valle?